Hola, hola a todos amigos, me siento muy feliz de saludarlos de nuevo por acá. Les recuerdo que el día de hoy estaremos aprendiendo, por supuesto, a comerciar usando nuestro análisis técnico y una herramienta que de seguro vas a necesitar en todo tu proceso. Si tú quieres saber cómo usarla, por supuesto llega hasta el final de este video. Y una información muy importante, si tú quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra equipo y allá te estaré esperando. Y bueno, no esperemos más y vamos a comerciar. Perfecto amigos, y como se los comenté anteriormente, es momento de iniciar. El día de hoy vamos a operar utilizando el indicador parabólico SAR. Si nunca has utilizado esta herramienta en tu comercio y no sabes cómo aplicarla, después de ver este video aprenderás y entenderás qué buscar al elegir los puntos de entrada. También hoy, en combinación con este indicador, usaremos el análisis técnico, es decir, al elegir los puntos de entrada también prestaremos muchísima atención a las tendencias del mercado ascendentes y descendentes, el nivel de soporte y resistencia, así como las velas en el gráfico y otros patrones en el mercado. Buscaremos situaciones de trabajo con usted utilizando este enfoque y trataremos de ganar dinero con ellos. Hoy comenzaré mi comercio con $83 y voy a tratar de aumentar esta cantidad alrededor de los 11.000 y 12.000. Asegúrate de mirar este video hasta el final y ver qué depósito lograré hasta el final. También te puede gustar mi estrategia de hoy y luego aplicarla en tu comercio y ganar. Te sugiero comenzar y conectar el indicador que necesitamos. Para hacer esto, voy a la pestaña con las herramientas en la parte inferior de la pantalla a la izquierda y selecciono el indicador parabólico SAR. ¿Qué necesitamos? Magnifico los puntos del indicador y cambio su color a voluntad. Como puedes ver, aquí el indicador representa puntos amarillos que se encuentran por encima o por debajo del gráfico. Cuando vemos que los puntos del indicador aparecen sobre el gráfico, el precio comienza a moverse hacia abajo. Es decir, en tal situación, usted y yo podríamos abrir una operación a la baja, pero por el contrario, cuando los puntos aparecen debajo del gráfico, el precio comienza a moverse hacia arriba. Y en tal situación puede abrir una operación para aumentar el precio. Además, si consideramos esta situación con el comercio, cuando el precio se mueve sin ninguna expresión, veremos que el indicador emite muchas señales falsas. Los puntos del indicador a menudo cambian su posición y aparecen debajo del gráfico y luego sobre él. En tal situación, es decir, elegir un buen punto de entrada, por lo tanto, trataremos de evitar tal situación y buscar movimientos de precios más explícitos y señales de indicador más explícitas. Por lo tanto, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos hoy en nuestro comercio. Te sugiero comenzar y encontrar el primer punto de entrada. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia a la baja y el punto del indicador aparece por encima del gráfico, por lo que abriremos una operación para bajar el precio, ya que antes del precio bajo anterior todavía tenemos espacio. Al mismo tiempo, los principales máximos de precios en el gráfico disminuyen y todo esto indica que el precio tiene un buen potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo en una tendencia bajista general. Veamos cómo se cierra esta. Muy bien amigos, como pueden ver, el precio mostró una buena disminución y esta operación nos trae ganancias. Bueno, no es un mal comienzo, sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces, como puedes ver, a continuación el precio de nosotros hace un retroceso hacia arriba, mientras que un nuevo punto del indicador aparece nuevamente sobre el gráfico. Por lo tanto, abriremos una operación para bajar el precio, ya que el indicador nos muestra que el precio tiene un buen potencial para bajar y todavía hay espacio para el precio bajo anterior. Los principales máximos de precios siguen bajando. Por lo tanto, creo que en un futuro próximo el precio continuará bajando. Veamos cómo se cierra esta operación.
Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio se mueve en nuestro escenario y mostró una buena disminución. Por lo tanto, este acuerdo nos trae un plus bastante seguro, y es decir que, como puedes ver, el indicador en esta situación nuevamente resultó ser correcto y nos ayudó a ganar dinero. Así que te sugiero continuar. Amigos, primera y pequeña pausa súper corta para recordarte de que el día de hoy estoy mostrándote justo acá el canal el cual tú también puedes tener acceso comentando la palabra equipo. Allí recibirás las mejores señales y bueno, no te demores porque es una oportunidad única. Como puedes ver, el precio llegó al nivel de resistencia y el punto parabólico aparece por encima del gráfico, por lo que abriremos una operación a la baja, ya que anteriormente el precio hizo una reversión desde este nivel. También ahora tenemos velas rojas en el gráfico y al mismo tiempo y hasta el punto mínimo del gráfico todavía tenemos una gran distancia. Por lo tanto, es posible que el precio continúe bajando en el futuro cercano, y con esta reducción aquí vamos a tratar de ganar. Creo que 2 minutos en esta situación serán más que suficientes. Esperemos el resultado. Bueno, y como puedes ver, el precio cayó en la zona de negociación, pero al mismo tiempo nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada y por lo tanto usted y yo pudimos ganar dinero aquí. Continuemos y veamos la situación comercial. Aquí tenemos los puntos del indicador y aparecen debajo del gráfico, por lo que abriremos una operación para aumentar, ya que hasta el punto máximo en el gráfico todavía tenemos bastante espacio. Al mismo tiempo, aquí tenemos una buena tendencia alcista y el nuevo precio mínimo más alto que el anterior. Todo esto nos indica que el precio tiene potencial para subir y creo que en un futuro próximo el precio se moverá. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno, y no está nada mal. Como puedes ver, el precio mostró un pequeño crecimiento y esta operación nos trae ganancias. Es decir, que como puedes ver aquí, el indicador en esta situación nos dijo y nos dio un buen punto de entrada. Vamos a continuar y buscar otra situación. Como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista y el punto del indicador aparece sobre el gráfico. Por lo tanto, abrimos una operación para bajar el precio, ya que tenemos un nivel de soporte mucho más bajo y el precio tocó previamente este nivel. Y también ahora vemos una especie de atenuación cerca de este nivel. Al mismo tiempo, el precio hacia abajo se mueve más impulsivamente y principalmente con velas rojas, y creo que en un futuro próximo el precio intentará romper este nivel. Con esta reducción aquí vamos a tratar de ganar. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver, el precio se movió en nuestro escenario y rompe el nivel de soporte. Por lo tanto, esta operación nos trae ganancias aquí. Ya tenemos los primeros $1000 en el depósito y es un gran resultado. Como puedes ver, usted y yo hemos logrado aumentar nuestra cantidad inicial más de 10 veces. Es decir, el indicador parabólico en combinación con el análisis técnico funcionan perfectamente. Así que continuemos y consideremos algunas situaciones de trabajo más. Segunda y pequeña pausa para recordarte de que, por supuesto, todos los enlaces que necesitas para poder comerciar los encuentras en la parte de abajo. También un enlace con un descuento súper importante del 50% en tu primer depósito, así que corre a usarlo justo ahora. Entonces, como puedes ver aquí, el precio se mueve en tendencia alcista y en este caso un nuevo punto parabólico aparece debajo del gráfico. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar, ya que tenemos una vela verde impulsiva formada y todavía hay espacio para el nivel de resistencia. Al mismo tiempo, al precio temprano ya ha tocado este nivel. Además, los principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando.
Todo esto indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un minuto en esta situación, teniendo en cuenta el movimiento de impulso del precio, será suficiente. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver el precio mostró un crecimiento y esta operación nos trae ganancias aquí. Y un minuto en esta situación fue perfecto para nosotros. Continuemos y consideremos otra situación laboral. Y tercera y última pausa para recordarte de que no olvides suscribirte. Algunas personas ven los videos pero no se están suscribiendo, así que corran a oprimir ese botón rojo de suscribirse. Entonces, como puedes ver, aquí el precio se mueve en una tendencia alcista y desde el nivel de resistencia el precio hizo un retroceso hacia abajo, mientras que el punto del indicador aparece debajo del gráfico. Por lo tanto, abrimos una operación para aumentar, ya que todavía hay espacio para subir el nivel. Al mismo tiempo, los principales mínimos de precios en el gráfico aumentan. Todo esto indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio intentará tocar este nivel nuevamente. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como puedes ver, el precio se mueve en nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Por lo tanto, usted y yo obtenemos un plus seguro. Ya tenemos $4,000 en el depósito y como puedes ver, nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo comercial. 2 operaciones más y será más que suficiente. Como puedes ver, a continuación el punto parabólico aparece sobre el gráfico y por lo tanto abriremos una operación a la baja, ya que hasta el nivel marcado todavía tenemos una gran distancia. Vemos que el precio periódicamente hace retrocesos a la baja y ahora el gráfico comenzó a aparecer muchas más velas rojas. Por lo tanto, es posible que el precio haga un retroceso a la baja en un futuro próximo. Cada reducción aquí vamos a tratar de ganar. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, si no está nada mal, como pueden ver el precio mostró una buena disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y usted y yo obtenemos ganancias en esta situación. Es decir, como puedes ver, a pesar del hecho de que tal operación resultó en contra de la tendencia alcista principal, el indicador tampoco nos falló y nos sugirió un buen punto de entrada. Bueno, te sugiero continuar y ver qué sucede en el mercado a continuación. Lo que podemos ver es que tenemos el precio de impulso que va hacia arriba desde el nivel. Aquí abriremos una operación para aumentar, ya que el punto del indicador apareció debajo del gráfico. Además, todavía nos queda una gran distancia hasta el punto máximo y al mismo tiempo la tendencia general en el mercado sigue siendo alcista. Todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que 2 minutos en esta situación serán más que suficientes. Veamos qué sucede y cómo se cierra esta operación. Y muy bien amigos, como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y nos muestra un excelente crecimiento, por lo tanto esta operación nos trae un plus seguro. Tenemos más de $12,000 en el depósito y con esto te propongo completar el comercio de hoy. En este video usted y yo hemos utilizado el indicador parabólico SAR y también hoy hemos aplicado el análisis técnico. Espero que hayas entendido cómo usar este indicador y que busques de la mejor manera elegir tus puntos de entrada. Siempre analiza muy bien esta situación. Te deseo muchísimos éxitos. No se te olvide, por supuesto, no confiar al 100% en todas las señales del indicador, sino también analizar un poco más allá. Con este enfoque y mucha práctica, por supuesto que obtendrás mucho éxito. Nos vemos en una próxima. Perfecto amigos, y eso ha sido todo el día de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final y recibir toda esta información de la mejor manera.
No se te olvide, por supuesto, dar me gusta, comentar y suscribirte, que te estaré esperando. También en el canal de Telegram, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y eso es todo. Bueno, no te demores, que te estaré esperando y nos vemos en un próximo video.